Emily se sentó a la mesa de la cocina, mirando su taza de café mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana. Las cortinas blancas bailaban suavemente con la brisa de la mañana, creando delicadas sombras sobre la madera desgastada de la mesa. Su marido, Mark, acababa de irse a trabajar, dejándola sola con sus pensamientos y la difícil conversación del día anterior dando vueltas en su mente. Su suegra, Linda, había expresado su deseo de venir a vivir con ellos. Sucedió durante la cena, entre el plato principal y el postre, como si intentara transmitirle esta noticia de la forma más natural posible. Habló de su soledad, de su necesidad de estar más cerca de su hijo y de la dificultad de mantener sola una casa grande. Emily sintió que se le daba un vuelco el estómago ante la sugerencia. No era que no quisiera a Linda. Al contrario, respetaba a la madre de Mark y apreciaba ciertos aspectos de su personalidad. Pero la perspectiva de vivir bajo el mismo techo que ella le provocaba sudores fríos. Linda tenía esa particular costumbre de interferir en sus asuntos, de dar su opinión sobre todo, incluso cuando nadie le preguntaba. Emily tomó un sorbo de café e hizo una leve mueca al darse cuenta de que se había enfriado. Los recuerdos de su última cena familiar volvieron a su mente. Linda había pasado la noche criticando sutilmente todos los aspectos de sus vidas. Querida, ¿estás segura de que le pusiste suficiente sal a la salsa? ¿O cambiaste las cortinas? Las viejas lucían mucho mejor con el sofá. ¿Sigues trabajando tantas horas en la oficina? No es muy bueno para una pareja, ¿sabes? Cada comentario, aunque disfrazado de consejo afectuoso, se había clavado como una pequeña espina bajo su piel. Emily sonrió cortésmente, como siempre lo hacía, pero por dentro sintió que su paciencia se desmoronaba gradualmente. Mark parecía insensible a estos comentarios, o tal vez simplemente decidió ignorarlos. La cocina estaba en silencio, perturbada solo por el constante tic-tac del reloj de pared y el distante zumbido del frigorífico. Emily se levantó para calentar su café y sus pasos resonaron en los azulejos. Mientras la taza giraba en el microondas, ella se apoyó contra el mostrador y cruzó los brazos sobre el pecho. Tenía que hablar con Mark. Esta noche. ¿Pero cómo abordar el tema sin herirlo? Mark adoraba a su madre y eso estaba bien. Emily no quería ser la que abriera una brecha entre ellos. Sin embargo, la idea de que Linda viviera con ellos, observando y comentando cada uno de sus movimientos, le parecía insoportable. No se trataba solo de espacio personal, sino también del temor de que esta situación afectara su matrimonio. El zumbido del microondas la sacó de sus pensamientos. Emily tomó nuevamente su taza y comenzó a organizar sus pensamientos, buscando las palabras adecuadas para expresarle sus preocupaciones a Mark. Tenía que ser diplomática pero firme, honesta pero no hiriente. El día pasó lentamente, cada hora parecía prolongarse mientras Emily ensayaba mentalmente lo que le diría a Mark. En la oficina, le resultaba difícil concentrarse en sus archivos y su mente volvía constantemente a la situación con Linda. Sus compañeros habían notado su distracción, pero ella había esquivado sus preguntas con una sonrisa forzada y una excusa banal sobre la falta de sueño. Esa noche, mientras conducía a casa, Emily se tomó su tiempo. Se desvió hacia el pequeño parque cerca de su casa y se sentó en un banco durante unos minutos para ordenar sus pensamientos. El aire fresco del otoño era agradable y el sonido de las hojas en el viento era reconfortante. Observó a una pareja de ancianos paseando a su perro, tomados de la mano y riendo juntos. Era la imagen de una relación sana, pensó, donde todos respetaban el espacio del otro. En su calle, las farolas comenzaron a encenderse, creando charcos de luz dorada en la acera. La casa todavía estaba a oscuras cuando ella llegó, Mark aún no había regresado. Emily aprovechó la oportunidad para darse una ducha caliente y dejó que el agua eliminara parte de su estrés. Se puso ropa cómoda y empezó a preparar la cena, encontrando algo de consuelo en los gestos familiares de la cocina. El sonido de la puerta principal la sobresaltó un poco. Allí estaba Mark, dejando su bolso en el suelo y quitándose la chaqueta con gestos cansados. «Huele bien», dijo, inclinándose para besarla. Emily sintió que se le encogía el corazón. Siempre fue tan amable, tan cariñoso. ¿Cómo podría decirle que la idea de que su madre viviera con ellos la aterrorizaba? Mientras comían, la conversación siguió siendo ligera.
Mark habló sobre su día, los problemas en la oficina y un nuevo proyecto que le entusiasmaba. Emily lo escuchó y le hizo preguntas, pero su mente estaba en otra parte. Ella estaba posponiendo lo inevitable y ambos lo sabían. El elefante en la habitación crecía con cada minuto de silencio. Finalmente, mientras recogían la mesa juntas, Emily respiró hondo. Mark, comenzó suavemente, tenemos que hablar sobre la propuesta de tu madre. Vio sus hombros tensarse ligeramente, pero continuó poniendo los platos en el lavavajillas, esperando a que ella continuara. Sé que tu madre se siente sola, continuó Emily, eligiendo sus palabras con cuidado, y entiendo que quiere estar más cerca de nosotros. Pero no estoy segura de que vivir juntos sea la mejor solución. Hizo una pausa, observando la reacción de Mark. Había cerrado el lavavajillas y se había apoyado contra la encimera con los brazos cruzados. «No quieres que ella venga a vivir aquí», dijo. No fue una pregunta. Emily sacudió la cabeza y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «No es que no quiera ayudarlo», explicó, con la voz ligeramente temblorosa. «Pero sabes cómo es ella. Sabes cómo puede ser, intrusiva a veces». Mark se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba molesto. «Esa es mi madre, Emily. Ella es así, sí, pero no quiere decir nada malo. Solo quiere ser parte de nuestras vidas». Emily se acercó a él y le puso una mano en el brazo. «Lo sé. Pero hay otras maneras de incluirlo en nuestras vidas sin comprometer nuestra privacidad». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. En la cocina solo el zumbido del frigorífico rompía la pesada calma. Emily miró a Mark, tratando de descifrar las emociones que cruzaban su rostro. Ella lo conocía de memoria después de todos estos años, cada expresión, cada pequeño tic, pero en ese momento, casi parecía como si estuviera frente a un extraño. «Tal vez podríamos encontrar un apartamento cerca de aquí», sugirió Emily. Su suave voz finalmente rompió el silencio. «Algo pequeño pero cómodo, donde pudiera vivir y seguir siendo independiente». Mark sacudió la cabeza y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la encimera de la cocina. «No lo entiendes», dijo, con un dejo de frustración en su voz. «No se trata solo de proximidad. Ella nos necesita». Emily sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «¿Qué pasa con nosotros, Mark? ¿Nuestras necesidades no importan?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Ya sabes cómo es ella conmigo. Cada decisión que tomo es cuestionada, cada cosa que hago es criticada». Mark se alejó del mostrador y comenzó a pasear por la cocina. «Estás exagerando», dijo, pero su tono carecía de convicción. «Mamá es directa, es verdad. Pero ella solo quiere lo mejor para nosotros». «¿Lo mejor para nosotros?» Emily dejó escapar una risa triste. «La semana pasada, pasó una hora explicándome por qué mi elección de carrera era egoísta. La semana anterior, lo que estaba mal era mi forma de lavar la ropa». Respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. «No es una cuestión de momentos aislados, Mark. Es constante. Y vivir con ella lo empeoraría aún más». El silencio volvió a caer entre ellos, incluso más pesado que antes. Mark se detuvo junto a la ventana y miró la noche que había caído sobre su vecindario. Las luces de las casas vecinas brillaban suavemente, creando un marcado contraste con la oscuridad de su propia cocina, donde solo estaba encendida la pequeña lámpara encima del fregadero. «Está completamente sola», dijo finalmente Mark, su voz apenas era más que un susurro. «Desde que papá se fue a una casa de retiro, ella no tiene a nadie». Emily sintió que se le encogía el corazón. Ella entendió el dolor de Mark, realmente lo entendió. Ver a su padre caer en la demencia había sido difícil para toda la familia, y la decisión de internarlo en un hogar especializado había sido desgarradora. Linda se vio particularmente afectada. Perdió no solo a su marido sino también la función de cuidadora que había definido su vida en los últimos años. «Sé que está sufriendo», dijo Emily en voz baja, acercándose a Mark. «Pero separarnos no la ayudará. Si viene a vivir aquí, en estas condiciones, con toda esta tensión, solo empeorará las cosas». Ella puso una mano sobre su hombro, sintiendo los músculos tensos debajo de su camisa.
podemos ayudarla de otras maneras. Estar ahí para ella sin sacrificar nuestro equilibrio. Mark se volvió hacia ella y sus ojos brillaron en la penumbra. ¿Y cómo?, preguntó, su voz con una mezcla de frustración y desesperación. ¿Cómo podemos estar ahí para ella sin estar realmente allí? Necesita presencia diaria, no visitas ocasionales. Emily se tomó el tiempo para pensar antes de responder. Sabía que sus siguientes palabras podrían calmar la situación o empeorarla. Podríamos establecer una rutina, sugirió. Cenas regulares, varias veces a la semana. Podríamos incluirla en nuestras actividades de fin de semana. Y tal vez podríamos ayudarla a encontrar actividades, grupos de su edad, para que pueda disfrutar de sus amigos. Mark se pasó una mano por la cara, un gesto que delató su fatiga. ¿De verdad crees que eso sería suficiente?, preguntó, pero su tono se había suavizado. Emily lo vio como una oportunidad de transmitir su mensaje. Esto es solo el comienzo, dijo. También podríamos ayudarla a organizar su casa para que sea más fácil de mantener. Tal vez contratar a alguien para la jardinería y la limpieza profunda. Lo importante es que mantenga su independencia sabiendo que puede contar con nosotros. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, menos tenso, más reflexivo. Mark se sentó a la mesa de la cocina y Emily se unió a él, con las manos naturalmente sobre la superficie de madera. No quiero lastimarla, susurró. Ella ya ha perdido mucho. Emily le apretó la mano. Lo sé. Pero a veces la mejor manera de ayudar a alguien no es la que imaginas. Tu madre necesita apoyo, no dependencia. Si viene a vivir aquí, corre el riesgo de perder lo que le queda de autonomía. Mark asintió lentamente. Probablemente tengas razón, admitió después de un momento. ¿Pero cómo se lo digo? Ya sabes cómo puede reaccionar cuando las cosas no salen como ella quiere. Emily sintió un ligero escalofrío al pensarlo. Las reacciones de Linda podrían ser impredecibles. Podríamos presentarle esto como un plan paso a paso, sugirió. Empiece por intensificar nuestras visitas y vea cómo van las cosas. Si eso no es suficiente, siempre podremos reevaluar la situación más tarde. Mark la miró y una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro. ¿Realmente pensaste en esto, eh? Emily se encogió de hombros y le devolvió la sonrisa. He estado pensando en ello desde anoche. Quiero que encontremos una solución que funcione para todos. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, con las manos todavía entrelazadas sobre la mesa. La tensión se había disipado y reemplazada por una especie de calma resignada. Sabían que era solo el comienzo, que la conversación con Linda probablemente sería más difícil, pero al menos estaban en la misma página. Había pasado una semana desde su conversación y Emily todavía sentía el peso de esa conversación inconclusa con Linda. Esa noche, Mark había insistido en que salieran a cenar, los dos solos, al pequeño restaurante italiano que tanto amaban. Necesitamos aclarar nuestras mentes, había dicho mientras reservaba una mesa, y Emily solo pudo estar de acuerdo. La bella noche era exactamente como la recordaban. Las velas en cada mesa creaban una atmósfera acogedora y el olor a hierbas frescas y ajo asado flotaba en el aire. Emily instantáneamente se sintió más relajada tan pronto como cruzaron la puerta. El camarero las dio a su mesa habitual junto a la ventana. ¿Recuerdas nuestra primera cena aquí?, preguntó Mark, sacando su silla. Emily sonríe, conmovida porque él también piensa en ello. ¿Cómo puedo olvidarlo? Derramaste tu copa de vino en tu camisa blanca. Mark se rió suavemente y sacudió la cabeza. Y trataste de limpiar la mancha con agua con gas, lo que solo empeoró las cosas. Estos ligeros recuerdos les hicieron bien. Por un momento, pudieron olvidarse de las tensiones de los últimos días y centrarse solo en el otro. El vino también ayudó, aflojando sus lenguas y suavizando los bordes de su complicada realidad. Hoy hablé con mamá, dijo Mark mientras esperaban su plato principal. Emily sintió que se le hundía ligeramente el estómago, pero mantuvo una cara neutral. Oh, sí. ¿Cómo está ella? Mark jugueteó con su vaso, señal de que estaba nervioso. Ella no tomó muy bien nuestra decisión. Cree que la estamos rechazando.
Emily suspiró para sus adentros. Por supuesto que Linda lo tomó así. ¿Le has explicado nuestro plan? ¿Las visitas regulares, las actividades juntos? Marcos asintió. Lo intenté, pero ya conoces a mamá. Una vez que tiene una idea en mente. Su conversación fue interrumpida por la llegada de los platos. La pasta con mariscos de Emily sabía deliciosa y la lasaña de Mark parecía igual de apetitosa. Comieron en silencio durante unos minutos, saboreando la cocina que había hecho famoso al restaurante. Ella lo entenderá con el tiempo, dijo Emily finalmente, tratando de sonar más convencida de lo que estaba. Simplemente le lleva tiempo acostumbrarse a la idea. Mark asintió, pero su expresión seguía preocupada. Espero que tengas razón. Odio verla infeliz. La velada continuó más tranquila y sus conversaciones derivaron hacia temas más agradables. Emily contó una historia divertida sobre su colega Paul, quien accidentalmente envió un correo electrónico personal a toda la oficina. Mark habló del nuevo interno que lo seguía a todas partes como un perrito. Se rieron juntos, tomados de la mano sobre la mesa, redescubriendo un poco de esa complicidad que los había enamorado. Cuando terminaron su tiramisú compartido, el teléfono de Mark vibró sobre la mesa. Miró la pantalla sorprendido. «Es papá», dijo antes de responder. Emily observó su rostro mientras él escuchaba, notando el ligero ceño que apareció. «Oh, ¿estás por aquí?» No te preocupes. Sí, terminamos de cenar. Está bien, nos vemos pronto. ¿Están cerca de aquí?, Emily preguntó cuando colgó. Mark asintió, luciendo un poco incómodo. Papá se ofreció a llevarnos de regreso. Al parecer regresaban de visitar a mi tía. Emily sintió una ligera aprensión, pero sonrió de todos modos. Eso es muy amable de su parte. Pagaron la cuenta y salieron al aire fresco de la tarde. La calle estaba tranquila, con algunos transeúntes ocupados dirigiéndose a sus casas. Emily inmediatamente vio el auto de John estacionado un poco más lejos. Saludó con la mano, pero su sonrisa se congeló cuando vio a Linda en el asiento del pasajero. La expresión de su suegra era gélida, su rostro apenas visible en la penumbra del coche. John, al volante, lo saludó con torpeza. Mark se acercó al coche y Emily lo siguió de mala gana. Antes de llegar a la puerta, Linda se asomó a la ventana. Su voz era tan fría como su mirada. «Mark, sube», dijo en un tono que no admitía discusión. Luego, apenas volviendo la cabeza hacia Emily, «Puedes caminar hasta casa. Después de todo, no está tan lejos». El tiempo pareció congelarse. Emily se quedó quieta, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. Sintió que un sonrojo subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza e ira anudándole la garganta. Mark se paró entre el coche y ella, visiblemente desgarrado, y su mirada pasó de su madre a su esposa. «Mamá», comenzó, pero Linda lo interrumpió. «Métete en el auto, Mark. Tu esposa tiene edad suficiente para irse sola a casa». John permaneció en silencio al volante, sus manos apretando el volante delatando su inquietud. Emily sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No delante de Linda. No así. «Está bien, Mark», dijo con lo que esperaba fuera una voz firme. «Voy a dar un paseo. El aire fresco me sentará bien». Ella giró sobre sus talones antes de que él pudiera responder. Sus pasos resonaron en la acera mientras se alejaba rápidamente. Detrás de ella, oyó cerrarse la puerta del coche y luego arrancar el motor. El sonido del vehículo alejándose resonó en la calle desierta, dejando a Emily sola con su dignidad herida y la ira creciendo a cada paso. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre la acera mientras Emily caminaba. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche. El aire se había enfriado considerablemente y lamentó no haber traído una chaqueta más abrigada. Pero no fue el frío lo que la hizo temblar. La humillación ardía en su pecho, mezclándose con una ira sorda que crecía a cada paso. Las palabras de Linda todavía resonaban en sus oídos, crueles y calculadas. No fueron tanto las palabras en sí las que dolieron, sino más bien su intención deliberada de herirla, de excluirla.
Emily pasó por delante de la pequeña panadería donde ella y Mark compraban sus croissants los domingos por la mañana. La ventana estaba a oscuras, pero aún podía ver sus reflejos, ella y Mark, riendo juntos, debatiendo la elección entre peine au chocolate y croissant de almendras. Esos simples momentos que los hacían felices ahora parecían amenazados por la creciente sombra de Linda. Pasó un coche y sus faros iluminaron brevemente la calle. Emily saltó, esperando por una fracción de segundo que fuera Mark quien regresara por ella. Pero no, el auto siguió su camino dejándola sola con sus pensamientos. Ni siquiera sabía si lo quería de vuelta. ¿Qué habría dicho ella? ¿Cómo explicar el dolor de verlo dudar, de verlo elegir entre su madre y ella? Las calles pasaban lentamente bajo sus pies. Emily conocía ese camino de memoria, ya que lo había recorrido cientos de veces, pero esa noche, cada esquina parecía diferente, más hostil. Un grupo de jóvenes que salían de un bar la hicieron cruzar la calle, más por reflejo que por miedo real. Su risa despreocupada contrastaba dolorosamente con el caos emocional de su mente. Pasó por el parque donde Mark le había propuesto matrimonio 3 años antes. Había organizado un picnic sorpresa, incómodo pero conmovedor. Linda había criticado la sencillez de la petición, sugiriendo que su hijo debería haber hecho algo más grandioso. En ese momento, Emily se había reído de los comentarios considerándolos mezquinos. Ahora vio un patrón, un intento constante de disminuir el valor de su relación. El viento arreció, haciendo crujir las hojas de los árboles. Emily cruzó los brazos sobre el pecho, tanto para abrigarse como para protegerse. Pensó en todas las veces que había dejado pasar los comentarios de Linda, sonriendo cortésmente ante sus críticas apenas disimuladas. Quizás fue su error. Tal vez al tratar de ser la nuera perfecta, comprensiva y paciente, había permitido que Linda pensara que podía tratarla de esa manera. Las farolas creaban islas de luz en su camino, como faros que la guiaban hacia la casa. Emily redujo el paso y se dio cuenta de que no tenía prisa por llegar allí. ¿Qué haría ella una vez allí? ¿Esperar a Marcos? ¿Acostarse y fingir estar dormido cuando llegue a casa? La sola idea de tener que tener esta conversación la cansaba. Un gato salió de un callejón, asustándola. El animal la miró un momento con ojos brillantes antes de desaparecer debajo de un coche. Emily casi envidiaba su libertad, su capacidad de escabullirse cuando las cosas se ponían incómodas. Tenía que afrontar su situación, por desagradable que fuera. Sus pensamientos se dirigieron a John, el padre de Mark. No había dicho nada durante el incidente, pero su malestar era evidente. Emily se preguntó qué pensaba él realmente al respecto. Siempre había sido amable con ella, de forma discreta y reservada. ¿Desaprobaba el comportamiento de su esposa? ¿O simplemente estaba acostumbrado a no intervenir después de tantos años de matrimonio? Una sirena de ambulancia sonó a lo lejos, rompiendo momentáneamente el silencio de la noche. Emily pensó en su propia madre, que vivía a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué le diría a ella en esta situación? Probablemente no ceder, defender tu posición. Pero ¿cómo hacerlo sin correr el riesgo de perder a Mark? Porque ese era su mayor temor, que esta situación terminara creando una brecha irreparable entre ellos. Ahora se acercaba a su vecindario. Las casas familiares, con sus jardines bien cuidados y sus coches cuidadosamente aparcados en las entradas, parecían burlarse de ella con su aparente normalidad. Detrás de estas fachadas pacíficas, ¿cuántos otros dramas familiares se desarrollaban? ¿Cuántas otras nueras caminaban solas por la noche, con el corazón cargado de palabras no dichas y futuros enfrentamientos? La luz del porche de su casa estaba encendida, como un faro en la noche. Emily se detuvo al final del camino de entrada y miró la casa que ella y Mark habían elegido juntos. Habían pasado fines de semana enteros repintándolo, arreglando el jardín y convirtiéndolo en su hogar. Era su refugio, su santuario. La idea de que Linda algún día pudiera vivir allí, convirtiendo su refugio seguro en un campo de batalla emocional, le tocó el corazón. Con un profundo suspiro, Emily sacó las llaves de su bolso. El tintineo metálico parecía extrañamente fuerte en el silencio de la noche. Subió los escalones del porche, cada paso sonaba como una pregunta sin respuesta. ¿Qué le diría a Mark cuando volviera a casa?
¿Cómo podrían seguir adelante después de esto? La cerradura se dio bajo su llave y la puerta se abrió a su casa silenciosa y vacía. La casa estaba sumida en una penumbra, perturbada solo por la pequeña lámpara del salón. Emily se había sentado en el sofá, con un libro abierto sobre las rodillas, pero sus ojos solo repasaban las palabras sin entenderlas. El reloj de pared marcaba los segundos con molesta regularidad. Cada tic-tac parecía más fuerte que el anterior en el pesado silencio. Se había dado una ducha al llegar a casa, como para quitarse la humillación de la noche, pero la sensación de malestar persistía. Su cabello aún húmedo goteaba ligeramente sobre el cuello de su pijama de algodón, creando pequeñas manchas oscuras en la tela. El libro que sostenía era una novela de detectives que había comenzado la semana pasada, pero la trama ahora parecía muy insulsa en comparación con el drama que se estaba desarrollando en su propia vida. El sonido de un coche estacionándose la hizo sobresaltarse. Los faros recorrieron brevemente la sala de estar a través de las cortinas entreabiertas, proyectando sombras cambiantes en las paredes. Emily se quedó quieta, su corazón latía más rápido a su pesar. El motor se detuvo y una puerta se cerró de golpe. Paso sobre la grava, luego sobre los escalones del porche. La llave en la cerradura. Mark entró lentamente, como si tuviera miedo de hacer demasiado ruido. Emily no levantó la vista de su libro, aunque no pudo distinguir ni una sola palabra en él. Lo escuchó quitarse los zapatos en el pasillo y colgar la chaqueta en el perchero. Sus pasos vacilantes sobre el suelo delataban su malestar. Se detuvo en la entrada de la sala de estar, una figura oscura en la entrada. «Emily», comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Pasó una página de su libro, un gesto mecánico y carente de significado. El silencio se extendió entre ellos, denso e incómodo. «Lo siento», dijo finalmente, dando un paso hacia la habitación. Lo que pasó fue inaceptable. Emily cerró el libro de golpe y el ruido sorprendió a Mark. «Inaceptable», repitió, con la palabra con un sabor amargo en la boca. «¿Es esa la palabra que elegiste?» Mark se acercó lentamente al sofá, como uno se acerca a un animal herido. «Nunca debí dejarte ir solo a casa. Debería haber». Emily finalmente lo miró, interrumpiendo su frase. A la tenue luz de la lámpara, su rostro mostraba las evidentes marcas de culpa y estrés. «¿Deberías tener qué, Mark?», preguntó Emily, su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Enfrentarte a tu madre? Di algo, cualquier cosa, para defender a tu esposa». «Sí, deberías haberlo hecho». Dejó el libro sobre la mesa de café y el gesto preciso y controlado delató su ira reprimida. Mark se sentó en la silla frente a ella y se pasó una mano cansada por la cara. «Lo sé», dijo en voz baja. Estaba tan sorprendida. No podía creer que ella pudiera hacer eso. Él la miró con mirada suplicante. «Papá me dejó en su casa después. Tuve una larga conversación con mamá». Emily sintió que una risa triste subía a su garganta. «¿Una conversación? ¿Y qué dijo para justificar su comportamiento?» Mark sacudió la cabeza, luciendo derrotado. Ella no era racional. Estaba hablando de traición, diciendo que me habías puesto en su contra, que estabas tratando de destruir a nuestra familia. Por supuesto, susurró Emily, con lágrimas brotando de sus ojos a su pesar. Es mucho más fácil hacerme pasar por el malo que aceptar que ella podría estar equivocada. Rápidamente se secó una lágrima que había logrado escapar. ¿Sabes lo que más duele, Mark? Ni siquiera es su comportamiento. Es tu silencio. Mark se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada. Lo siento, repitió, con la voz quebrada. Debería haber reaccionado de manera diferente. Debería haberte defendido. Pero cuando ella es así. Se detuvo, buscando palabras. Es como si volviera a ser un niño pequeño, incapaz de hacerle frente. El silencio volvió a caer entre ellos, menos tenso que antes pero todavía lleno de emociones no expresadas. El reloj seguía su tic-tac habitual, contando los segundos de esta noche que parecía no tener fin. A lo lejos se escuchó el sonido de una sirena, que poco a poco se apagó. «Te amo»,
dijo Mark de repente, su voz apenas audible. Te amo y no quiero perderte por esto. Dime qué debo hacer. ¿Cómo puedo arreglar las cosas? Emily lo miró durante mucho tiempo, observando a este hombre que amaba, dividido entre su amor por ella y su lealtad hacia su madre. No quiero que elijas entre ella y yo, dijo finalmente. No es justo para ti ni para mí. Pero necesito que establezcas límites claros con ella. Necesito saber que me apoyarás cuando ella cruce esos límites. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Y ella claramente lo superó esta noche. A la mañana siguiente, Mark estaba afuera de la casa de sus padres, mirando los rosales que su madre cuidaba con tanto cuidado. El sol de la mañana daba a las flores un tono casi irreal, con los pétalos todavía húmedos por el rocío. No había dormido bien, dando vueltas y vueltas en su cama, consciente de la respiración irregular de Emily a su lado, sabiendo que ella tampoco podía dormir. Abrió la pequeña puerta que crujió levemente, un sonido familiar de su infancia. El camino de grava crujió bajo sus pies mientras cruzaba el jardín. Su madre estaba allí, arrodillada frente a sus macizos de flores. Sus desgastados guantes de jardinería atestiguaban las horas dedicadas a cuidar sus flores. Ella no se giró de inmediato, aunque él sabía que lo había oído llegar. «Llegas muy temprano», dijo sin levantar la vista, su voz neutral pero tensa. Mark se detuvo a unos metros de ella, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. El aire fresco de la mañana le puso la piel de gallina, a menos que fuera por miedo a la conversación que se avecinaba. «Necesitábamos hablar, mamá», respondió en voz baja. Linda se levantó lentamente y se quitó los guantes con movimientos medidos. Su rostro estaba cerrado, pero Mark conocía esa mirada. Era el que tenía cuando se preparaba para un enfrentamiento. «Supongo que vienes a sermonearme sobre mi comportamiento de anoche», dijo, con un toque de amargura en su voz. Caminó hasta el pequeño banco de hierro forjado bajo el viejo manzano, y se sentó allí con una rigidez que no se debía solo a su edad. Mark la siguió y permaneció de pie frente a ella. El sol se filtraba entre las ramas del manzano, creando patrones en movimiento en el suelo. «Eso no estuvo bien, mamá. Lo sabes». Linda soltó una pequeña risa seca. «¿Correcto? ¿Y fue correcto de su parte ponerte en mi contra? ¿Rechazar que vaya a vivir contigo?» «Emily no me puso en contra de nadie», respondió Mark, tratando de mantener una voz tranquila. «Ella expresó preocupaciones legítimas y lo discutimos juntos, como una pareja». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Como adultos». Linda se pone más rígida, si es posible. «¿Adultos? ¿Dices que me comporto como un niño?» Sus manos lloraron sobre la tela de su vestido de jardín. «Soy tu madre, Mark. Pasé mi vida cuidándote, haciendo lo mejor para ti». Mark finalmente se sentó a su lado y sintió la frescura del metal a través de sus jeans. «Lo sé, mamá. Y siempre te estaré agradecida. Pero ahora estoy casada. Emily también es mi familia». Volvió la cabeza hacia ella, observando ese rostro que conocía tan bien, marcado por los años y las preocupaciones. No se puede seguir tratándolo como a un intruso. El silencio se instaló, solo perturbado por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa de la mañana. Linda la miró fijamente, hacia sus rosas que habían sido testigos de tantos momentos de su vida familiar. «Tengo miedo», admitió finalmente, su voz apenas era más que un susurro. «Desde tu padre. Desde que estuvo en una casa de retiro, tengo la impresión de haberlo perdido todo». Una lágrima rodó por su mejilla, que rápidamente se secó con un gesto furioso. «Y ahora yo también me pierdo». Mark sintió que se le encogía el corazón. «No me pierdes, mamá. Nadie te pide que desaparezcas de nuestras vidas». Él tomó su mano y notó lo frágil que parecía estar en la suya. «Pero debes entender que rechazar a Emily es rechazarme a mí también. Somos una pareja, un equipo». Linda le quitó suavemente la mano y la colocó en su regazo. «Ella no me ama», dijo simplemente. Marcos negó con la cabeza. «No es cierto. Ella se esfuerza, mamá. Lo intenta de verdad. Pero cada vez que te acerca la mano,
la pospones con críticas y reproches. Un pájaro se movió ruidosamente junto al manzano, lo que hizo que Linda se sobresaltara. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, siguiendo con la vista el vuelo del pájaro hasta que desapareció detrás de los tejados vecinos. Quizás fue injusto, dijo finalmente. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo considerable. Mark sintió una ligera esperanza por estas palabras. Era la primera vez que su madre admitía, aunque fuera indirectamente, que había podido cometer errores en su comportamiento hacia Emily. Aún no es demasiado tarde para empeorar las cosas, dijo amablemente. Linda se levanta repentinamente del banco y regresa a sus rosas. Le temblaban ligeramente las manos mientras se ponía los guantes de jardinería. ¿Qué esperas de mí exactamente?, preguntó, cuidándose las manos cortando una rama muerta. ¿Qué me disculpo? ¿Qué hago como si todo fuera perfecto? Espero que lo estés intentando, mamá, respondió Mark, sentándose en el banco. Que hagas un esfuerzo sincero por conocer a Emily, por verla como es en realidad, no como una amenaza. Observó a su madre, que seguía trabajando con sus rosas, sabiendo que era su forma de gestionar las emociones difíciles. Sabes, continuó, Emily admira muchas cosas de tu casa. Tu fuerza, tu dedicación a la familia, tu pasión por la jardinería. Linda se detuvo por un momento en sus movimientos, pero no se giró. No. Ella me dijo una vez que le gustaría tener tu talento para cultivar rosas. Una pequeña risa se escapó de Linda, casi a su pesar. Sus hortensias tienen bastante éxito, susurró, más para ella que para Mark. Se enderezó lentamente y finalmente miró a su hijo. Supongo que fui excesivo anoche. Mark se levantó para reunirse con ella cerca de las rosas. Déjala volver a casa sola, fue más que excesiva, mamá. Fue cruel. Linda mueve esta palabra, pero no lo contradice. Se quitó los guantes nuevamente, los disparó nerviosamente. No sé cómo retroceder, admitió después de un tiempo. ¿Cómo solucionarlo? Su voz temblaba ligeramente, traicionando una vulnerabilidad que Mark rara vez había visto en ella. No soy bueno para disculparme. Nadie realmente lo es, dijo Mark con una pequeña sonrisa alentadora. Pero a veces es necesario preservar lo que realmente importa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se abrieran camino. Emily no espera grandes discursos o promesas extraordinarias. Solo sinceridad y un verdadero deseo de hacerlo mejor. Linda se acercó a un rosal en particular, su favorito, que llevaba flores de un delicado rosa. ¿Recuerdas esta rosa? De repente preguntó. Este es el que tu padre me dio por nuestros 20 años de matrimonio. Ella acarició suavemente un pétalo. Siempre dijo que tomó tiempo y paciencia para cultivar algo hermoso. Mark sintió que la emoción apretaba su garganta. Su padre carecía terriblemente, especialmente en momentos como este. Incluso disminuyó por la enfermedad, siempre supo cómo aliviar las tensiones familiares con su sabiduría tranquila. ¿Podrías invitar a Emily a tomar el té?, sugirió Mark suavemente. Solo a ambos. Sin presión, sin juicio. Linda asintió lentamente, pareciendo considerar la idea. Podría mostrarle cómo cortar las rosas correctamente, dijo después de un tiempo. Si ella quiere aprender. Mark sonríe, reconociendo en esta propuesta la forma particular en que su madre tuvo que comunicarse. La jardinería siempre había sido su idioma, su forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Lo siento, Mark, dijo finalmente, su voz apenas audible. No quería. No quiero ser este tipo de suegra. Este tipo de madre. Se volvió hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Quiero ser parte de tu vida, no complicarla. Mark llevó a su madre a sus brazos, sintiendo lo pequeña y frágil que parecía ser. Siempre serás parte de mi vida, mamá. Pero Emily también. Y necesito que encuentres una manera de coexistir pacíficamente. Linda asintió contra su hombro. Voy a llamarlo, promete emerger lentamente del abrazo. Invitarla a tomar el té. Y dudó por un momento. Disculparse por anoche. Mark sonríe,
sintiendo un peso levantándose de sus hombros. Fue solo un comienzo, lo sabía, pero fue un paso en la dirección correcta. Unos días después, Emily se paró frente a la puerta de los padres de Mark. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. La invitación de Linda lo había sorprendido. Llegó a una torpe llamada telefónica donde su suegra había tropezado con sus palabras, ofreciendo un té para discutir. Emily había aceptado, tanto por curiosidad como por deseo de paz. La puerta se abrió incluso antes de que llegue, revelando a Linda en una blusa azul pálido que Emily nunca la había visto. El aroma del pastel recién salido del horno flotaba en el aire. Dijo Linda, desviándose para dejarla pasar. Su voz era diferente, menos segura de lo habitual, casi vacilante. La sala de estar era impecable, como siempre, pero Emily notó cambios sutiles. Las fotos familiares en el buffet habían sido reorganizadas, y notó con sorpresa que el de su matrimonio con Mark ahora ocupaba un lugar central. La mesa de café se elaboró con el servicio de té de porcelana fino que Linda solo salió para ocasiones especiales. Hice un pastel de manzana, dijo Linda mientras me dirigía a la cocina. La receta de mi madre. Emily la siguió, notando la tensión en los hombros de su suegra. La cocina era caliente y acogedora, el olor a canela y manzanas cocidas creando un ambiente reconfortante a pesar de la evidente incomodidad entre sí. Linda estará alrededor de la tetera. Sus gestos precisos traicionan un nervioso que estaba tratando de esconderse. ¿Siempre tomas tu té con una nube de leche?, preguntó, y Emily fue conmovida que recordaba. Sí, gracias, respondió suavemente. Regresaron a la sala de estar. Linda llevaba la bandeja con té, Emily el que tiene el pastel. El silencio que se estableció no era del todo cómodo, pero no tan pesado como podría haber sido. Linda sirvió té con gestos medidos, tomándose su tiempo como si reuniera sus pensamientos. No soy muy bueno en eso, comenzó Linda, arreglando su taza de té como si conteniera las respuestas a todas sus preguntas. Para reconocer mis errores. Finalmente miró a Emily. Lo que hice la otra noche fue imperdonable. Emily sostuvo su taza un poco más firmemente. El calor de la porcelana contra sus palmas la ayudó a permanecer anclada en el momento presente. Fue hiriente, admitió con calma. No solo para mí, sino también para Mark. Linda movió ligeramente estas palabras, pero no miró hacia otro lado. Lo sé, dijo suavemente. Yo dejé que mis miedos se hicieran cargo. Puso su taza, sus manos temblando ligeramente. Desde que yo no he estado en una casa de retiro, tengo la impresión de perder el pie. Perder todo lo que me importa. Emily sintió que su garganta se apretaba. Era la primera vez que Linda también hablaba de sus sentimientos abiertamente. Entiendo que es difícil, dijo con cuidado. Pero no soy tu enemigo, Linda. Nunca quise serlo. Lo sé, repitió Linda, su voz apenas más que un susurro. Fui injusto contigo, desde el principio. Estaba celoso, supongo. El lugar que tienes en la vida de Mark. La forma en que te mira. Ella tenía un poco de risa alegre. Es ridículo, ¿no? Una madre celosa de la felicidad de su hijo. Emily sacudió suavemente la cabeza. No es ridículo. Es humano. Ella dudó por un momento antes de agregar, pero eso no debería evitar que tengamos nuestra propia relación, independientemente de la marca. Linda la miró con sorpresa, como si esta idea nunca hubiera pasado por su mente. ¿Te gustaría eso? ¿Después de todo lo que hice? Emily tomó un sorbo de té antes de responder, disfrutando de su calor reconfortante. Creo que podemos intentarlo, dijo Emily con una pequeña sonrisa. Podríamos comenzar con algo simple. Vi que tus rosas son magníficas este año. La cara de Linda se iluminó ligeramente a la mención de sus flores. ¿Estás interesado en la jardinería? Lo intento, respondió Emily, riendo suavemente. Mis hortensias sobreviven, pero eso es todo. Linda de repente se levantó, acercándose a la ventana que daba al jardín. ¿Quieres que te muestre cómo cortar rosas? Este es el mejor momento. Emily se unió a ella, observando el jardín bañado al sol. Las rosas eran realmente espectaculares,
Sus colores brillantes contrastaban con el verde profundo de las hojas. Me gustaría, dijo sinceramente. Si quieres enseñarme. Linda se volvió hacia ella, su expresión más suave de la que Emily nunca la había visto. Sabes, mi propia suegra me enseñó a cuidar las rosas. Supongo que era su forma de aceptarme en la familia. Hizo una pausa, pareciendo buscar sus palabras. Debería haberlo recordado antes. Regresaron para sentarse, y Linda sirvió una nueva taza de té a cada uno. El pastel de manzana, que casi habían olvidado, se compartió en un silencio más cómodo. Es delicioso, comentó Emily después de su primer bocado. ¿Tal vez podrías sacudirme esta receta también? Una verdadera sonrisa apareció en el rostro de Linda. Era la receta favorita de Mark cuando era pequeña, dijo, y por primera vez, la evocación de su hijo no parecía crear tensión entre ellos. Preguntó cada vez que regresara de la escuela con una buena nota. Pasaron las actas, las dos mujeres comparten lentamente historias, descubriendo puntos comunes que nunca antes habían tomado el tiempo para explorar. El sol de la tarde bañó la habitación con una luz dorada, creando una atmósfera casi irreal, como si este momento fuera suspendido fuera del tiempo.